Vamos con más informaciones. Contraloría ordenó una serie de sumarios hospitalarios en la región de la Araucanía donde no se habrían respetado los protocolos de donación de órganos en al menos 79 casos durante el 2019. A ello se suma la falta de coordinación entre las unidades de procuramiento local y otros centros de salud pública. Analizamos estas denuncias junto a Javier Domínguez, miembro de la Comisión de Trasplantes del Colegio Médico. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, primero comencemos con este tema bastante preocupante, donde hubo ahí algunos problemas en el procuramiento y también ahí para poder donar órganos. Se perdieron finalmente órganos que podrían haber sido donados por personas que fallecieron. Bueno, la verdad es que esta noticia no nos sorprende para nada. Es lo que nosotros estamos diciendo desde hace años. Y que el problema que tenemos en este país y la falta de donantes no es porque la gente no quiera donar, básicamente, sino que porque la detección de los potenciales donantes en los distintos hospitales no se hace como se debe. De hecho, esto viene a reflejar nada más que eso. En los estudios que hemos hecho nosotros son concordantes con esto, en que se ve que no más allá del 2 o 3% de los potenciales donantes termina siendo donante y la gran mayoría se pierde porque no se detectan en los hospitales. Y esto es lo que ha mostrado este estudio de la Contraloría, que insisto, es lo mismo que hemos dicho nosotros desde hace tiempo. Aquí se habla de falencias de notificación, también falta de coordinación en el Servicio de Salud Norte de la Araucanía y también el Servicio de Salud Sur también de esa región. Correcto, esto es lo que está en la vista en este minuto, pero si hacemos este mismo estudio en hospitales de aquí de Santiago, del norte, del sur, vamos a encontrar exactamente los mismos resultados. Esto no es una cosa propia de la Araucanía, sino que es una cosa propia de todo el país en que no existen o no se siguen los protocolos adecuados. Por ejemplo, una de las conclusiones de este estudio de la Contraloría es que no se notificó la presencia de potenciales donantes. Y eso está expresamente indicado en la ley, que cuando existen potenciales donantes, los médicos deben notificarlo. Y eso no se hizo. Eso ahí falta puntualmente el procuramiento, ¿no? Correcto, pero no del procuramiento, sino que de la notificación de un potencial donante. Lo que se debe hacer es que cuando ingresa un paciente que tiene una lesión neurológica que podría llegar a la muerte encefálica, hay que notificarlo a las entidades que saben hacer el seguimiento de estas personas para determinar si es que la persona se salva, que es la gran mayoría, o si es que podría convertirse en donante. De modo de que asegurar de que en todo el proceso se sigan las cosas necesarias para que, insisto, ojalá que la persona se salve, pero si no se salva y cae en lo que se llama la muerte encefálica, se pueda convertir en donante. Una de las defensas que hace las autoridades de los hospitales es que mucha de esa gente no cumplía los requisitos para ser donante. No son ellos los que tienen que determinar, son las entidades que son responsables, que es la Coordinación Nacional de Trasplante, los que tienen que determinar si es que cumplen o no los requisitos para ser donante. Y en la medida que no se notifique, eso quiere decir que no están siguiendo los protocolos claros de donación. Para que quede claro, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder ser donante? La persona, para poder ser donante, tiene que estar en lo que nosotros se llama muerte encefálica y no tener una contraindicación. Las contraindicaciones hoy en día son mínimas. La edad ya no es una contraindicación. ¿Ya? Cualquier edad puede ser donante. Que tenga una infección grave, si es que la infección está siendo tratada, puede ser donante. Que tenga un cáncer avanzado, hoy eso es una contraindicación. Que tenga algunas infecciones como VIH o hepatitis B, es una contraindicación, pero hay situaciones en que incluso ante la gravedad uno podría tomar, por ejemplo, un donante que tuviera un VIH positivo y tratar el receptor. Por lo tanto, es importante aclararlo porque personas que tienen VIH pueden ser donantes, entonces. Podrían ser donantes, es una cosa que se debate, pero en una situación de gravedad en que la persona se va a morir versus recibir un órgano que tiene el VIH y que se puede tratar en el receptor, es una decisión que hay que tomarlo en conjunto con el potencial receptor. Es un caso muy específico. Nuevamente, el problema básico es que no tenemos la notificación y por lo tanto se pierden todos estos potenciales donantes porque no hay la notificación adecuada. ¿Qué pasa el año pasado, el 2019? Hubo una mayor cantidad de donantes en comparación al de 2018. ¿Eso a qué se debió?
Se debe en parte a que se están tomando por parte de la Coordinación Nacional de Trasplantes, y hay que reconocerlo, las medidas necesarias para asegurar, hacer este tipo de estudios, por ejemplo, asegurarse de que todos los potenciales donantes, número uno, sean notificados y que quien tome la decisión, si es que puede ser donante o no, sean las entidades responsables y que tienen los conocimientos para determinar si es que la persona puede ser donante o no. Que, por ejemplo, en los hospitales donde no hay unidad de cuidados intensivos y hay un potencial donante, ese paciente sea trasladado al hospital que tiene la unidad de cuidados intensivos para que nuevamente se hagan todos los esfuerzos para que esa persona logre salvar su vida, y si no se logra eso, bueno, que se convierta ojalá en un donante en la medida en que la familia esté de acuerdo. ¿Cuál es el problema más común en la donación de órganos, aparte de la coordinación como lo estamos hablando? Es que ese es el problema más común. Principal. La negativa familiar ha sido exactamente la misma en los últimos 10 años en este país. Eso no ha cambiado. Estamos alrededor entre el 40 y el 50%. Y eso requiere, para que cambie, educación de la población. Y eso es un tema a largo plazo. Pero nuevamente, estamos perdiendo los donantes antes, en la detección, no cuando llegamos a la negativa familiar. Sí. Actualmente, ¿cuántos son los pacientes que están en lista de espera para...? Hay alrededor, es variable el número, pero entre 1.800 y 2.000 pacientes en lista de espera. La gran mayoría de esos están esperando un trasplante renal, después hay alrededor de 150 que esperan un trasplante hepático, y cardíaco, pulmón y páncreas son mucho menos. ¿Cuál es la falta de procuramiento? También hablábamos que también es un problema, que eso, la detección de un potencial donante. ¿Eso también ha sido un tema a tratar de parte de las autoridades de los hospitales, por ejemplo? Bueno, hoy en día está dentro de las labores que se les exige y los compromisos de gestión de los hospitales que tengan las unidades de detección de potenciales donantes. Y lo que hay que implementar ahora es un control de calidad para eso, para que no ocurra lo que pasó en la Araucanía, que, insisto, no es una cosa aislada de la Araucanía, es de todo el país. Y por lo tanto hay que establecer sistemas de control de calidad para asegurar de que todos estos potenciales donantes sean detectados, se haga todo lo posible para que ojalá se puedan convertir en donantes y no se pierdan en la nebulosa de los servicios de salud. Sí, hay varios mitos respecto a la donación de órganos. Sería importante también reforzar y aclarar cuáles son verdad y cuáles efectivamente son lo que son mitos. Por ejemplo, conversábamos recién una persona que dice, demasiado viejo, yo no sirvo para ser donante. ¿Cuáles otros hay también? Tener alguna condición médica. ¿Cuáles otros hay? Bueno, el mito y el desconocimiento más grande de la población es qué es lo que es la muerte encefálica. Y eso está absolutamente establecido, no solo por la parte médica, por la parte legal, incluso la mayoría de la religión católica la reconoce como que es equivalente a la muerte. Es como pensar en la decapitación, quiere decir que el cerebro ya no está funcionando absolutamente nada y todo el control del cuerpo se ha perdido, y por lo tanto, por eso es que la persona que está en muerte encefálica tiene que estar conectada a un ventilador mecánico porque no puede respirar por sí mismo, tiene que estar recibiendo drogas para que el corazón siga latiendo, etcétera, etcétera. Claro, otro de los mitos dice, por ejemplo, que en el Hospital Bensi, que soy donante y está en una situación crítica, dice, no me van a salvar, por eso yo prefiero no ser donante. Eso también es un mito. Absolutamente, y eso es totalmente falso, porque la única forma de que una persona se pueda convertir en donante es que yo haga todos los esfuerzos para salvarle la vida. Para poder salvarle la vida tengo que conectarlo a un ventilador mecánico, tengo que mantener el corazón latiendo y todas las otras funciones del organismo en perfecto estado. Con eso voy a tratar de salvarle la vida. Si es que no puedo salvarle la vida, esa es la mejor situación para convertirse en donante. Si es que yo no hago nada, esa persona va a hacer un paro cardíaco y no se va a poder convertir en donante. Otro de los mitos también que existen en la sociedad es que si yo soy donante, mi familia va a tener que pagar los costos médicos asociados a la donación. Eso está absolutamente establecido por la ley. Todos los costos relacionados a la donación son imputables al receptor o a los receptores cuando es más de un órgano el que se dona. ¿Qué órganos se pueden trasplantar? Es muy importante aclarar eso. Sí, los órganos que se pueden trasplantar son en general los órganos que son vitales. El corazón, los pulmones, riñones, hígado, páncreas. Esos son la gran cantidad de órganos que se trasplantan. Pero también se pueden hacer trasplantes de tejidos. Y en eso entra la piel, la córnea
e incluso de extremidades. Hay experiencias internacionales en que hay pacientes en que se le ha trasplantado un brazo o una pierna y que han sido exitosos. ¿Qué órganos no se puede trasplantar? En la práctica cualquier órgano se puede trasplantar. Si el tema está en la relación costo-beneficio de trasplantar un órgano que no es vital y someter a esa persona a todo lo que significa la inmunosupresión, los riesgos de la cirugía y las complicaciones relacionadas a infecciones y cosas así. Hay experiencias, por ejemplo, que mujeres que han nacido sin útero han recibido un útero donado y han podido tener sus hijos gracias a un trasplante de útero. Son cosas bien específicas y que son debatibles por el riesgo que implica todo, la inmunosupresión, la cirugía, etc. Pero hay una gran cantidad de órganos que podrían ser trasplantados. ¿Qué pasa si yo dejo estipulado que quiero ser donante? ¿Mi familia se puede negar a ese deseo que yo dejo en vida? Nosotros como médicos siempre vamos a estar al lado de la familia y les vamos a preguntar a la familia qué es lo que ha dicho la persona en vida y vamos a respetar eso, aunque la ley diga una cosa distinta. Eso porque consideramos que una persona, por mucho que haya fallecido, en cualquier otra situación, si la persona está, supongamos, a punto de fallecer, quien toma las decisiones con respecto a lo que le pasa a esa persona es la familia. ¿Por qué, si es que fallece, la familia deja de tener esa potestad? Creo yo personalmente, que la familia siempre tiene que estar acorde con eso. Dicho eso, las personas que manifiestan en vida que quieren ser donantes y lo tienen súper claro con la familia, para la familia eso es un alivio, porque no tienen que pensar en ese minuto crítico, terrible, qué es lo que tienen que hacer, sino que lo tienen súper claro y sobre el 90-95% de las veces respetan la decisión de la persona que ha expresado en vida. Así que ojalá todo el mundo pudiera expresar en vida su deseo de ser donante para no someter a la familia a tener que tomar esa decisión en ese minuto crítico. Lo decía usted también en un momento muy complejo de la muerte, cuando también se produce la donación. ¿Qué familiar, hay algún orden categorizado de algún familiar que se puede negar a la donación? En general está categorizado en la ley cuál es el orden y que es lógico, digamos, el cónyuge, los padres, los hijos, dependiendo de cada una de las situaciones. Y cuando no hay consenso y los familiares, son todos los familiares más o menos de la misma condición legal en cuanto a la capacidad de tomar la decisión, se supone que es la mayoría la que decide qué es lo que hay que hacer. Pero nosotros siempre tratamos de que exista un consenso dentro de la familia para la donación de órganos. ¿Existe algún porcentaje de familias que se hayan negado a la donación en nuestro país? ¿Los últimos años, por ejemplo? ¿50%? Sí, bueno, la negativa familiar, tal como lo decía, en este país es alrededor del 50%. Y esa es una cosa que hay que trabajar, por supuesto, pero no es la gran causa de la falta de donantes en nuestro país. El problema no es que no seamos solidarios, el problema es que no detectamos antes los potenciales donantes. ¿Qué se puede hacer para revertir eso? Hay que educarlo. La gente siempre cree que las campañas son súper buenas para lograr la educación, pero hemos vivido ejemplos. Otro canal de televisión hizo durante un año una tremenda campaña, invirtió gran cantidad de dinero en una campaña para la donación y efectivamente ese año hubo una mayor donación de órganos. Pero cuando empezamos a revisar las cifras en detalle, ese año no mejoró la negativa familiar. Lo que hubo fue mayor detección de potenciales donantes. O sea, la campaña lo que sirvió para que dentro de los hospitales hubiera gente que realmente reconociera potenciales donantes y con eso aumentar la donación. Pero la negativa familiar no cambió significativamente con esa campaña. Para lograr disminuir la negativa familiar hay que hacer educación desde chico, lograr entrar en los colegios y en las universidades para implantar el tema de la donación de órganos como algo que sea un tema país y que sea tan importante, ojalá como es en este país la Teletón o algo así. Falta más conciencia, usted le decía también, más conversación, padre, hijo, familia, hablar de este tema que también en algún momento todos vamos a llegar a la muerte y hay que tomar una decisión importante como familia.
Por supuesto, y eso es fundamental de que este no sea un tema tabú y que se pueda conversar en familia. Muchas veces terminamos sabiendo en ese instante que la persona quería ser donante, pero nunca había firmado un papel o había hecho ninguna cosa al respecto. Es importante que esto sea un tema que se discuta, no diariamente, pero que se discuta en familia y que toda la gente de la familia sepa lo que la persona ha pensado en vida. Y, insisto, eso ayuda a tomar las decisiones en el minuto crítico. Y ojalá que se respete también esa decisión de la persona que tomó en vida. Eso normalmente ocurre, así que eso no es algo que me preocupe a mí que la familia no vaya a respetar. Si el problema es cuando la familia no sabe. Y eso la mitad de las veces dice que sí, la mitad de las veces dice que no. Lo importante es que la familia sepa. Cuando nosotros hacemos encuestas, el porcentaje de gente que se niega inicialmente a la donación es alrededor del 20-25%. ¿Por qué tenemos una negativa familiar del 50%? Porque esa diferencia es gente que no lo ha manifestado y la familia se ve ante esta situación y no sabe qué decisión tomar y la mitad de las veces dice que sí y la mitad de las veces dice que no. ¿Qué pasa con los donantes de regiones? Por ejemplo, en el extremo norte del país, en el extremo sur. ¿Hay muchos órganos que se pierden por el traslado aéreo a Santiago, por ejemplo? Sí, hay un problema logístico ahí que tiene que ver con la viabilidad de los órganos. Por ejemplo, lo ideal es que un trasplante cardíaco no demore más allá de 4 horas desde el minuto que se saca el órgano hasta que se trasplanta. Para el trasplante hepático eso es un poco mayor. Y por lo tanto, la logística, si es que tenemos un donante cardíaco en Arica, para traerlo a Santiago, estamos en el borde de lo que es aceptable. Exactamente. Ahora, hay formas de solucionar eso. Existen hoy en día tecnologías que son capaces de tomar ese órgano en Arica, ponerlo en una máquina especial que permite la perfusión y trasladarlo y logramos mantener ese órgano mayor tiempo. Implica inversiones de gran cantidad de recursos, sí, es cierto, pero a la larga todo eso se paga. Claramente el trasplante es de las situaciones médicas que son tremendamente costo efectivas. Todo lo que yo invierta en trasplante genera una gran cantidad de ahorro para el Estado. Hemos hecho estudios que demuestran eso con creces y eso se repite en todas partes del mundo. El trasplante es tremendamente costo efectivo como medida sanitaria. Hay que pensar que una persona que fallece en muerte encefálica puede llegar a significar ganar hasta 45 años de vida con los distintos trasplantes que se generan a través de esa persona. Que se trasplantan 2 riñones, eso genera años de vida, que se trasplanta un corazón, los 2 pulmones, etcétera, 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 etcétera. Y eso quiere decir que se pueden beneficiar entre 7 y 10 personas con cada donante y generar años de vida saludable en esas personas que reciben esos órganos. Una consulta, una persona, ¿cuántos trasplantes puede resistir? Una persona que, por ejemplo, trasplante de corazón, ¿puede resistir 2? Sí, existen experiencias de 2 y hasta 3 trasplantes. Cada vez es más difícil hacer un trasplante porque la persona se va sensibilizando. Trasplantes de riñón se pueden hacer 3 hasta 4. Existe experiencia de varios trasplantes. Depende del órgano, hay consideraciones técnicas, hay consideraciones desde el punto de vista de la inmunidad, pero se pueden hacer varios trasplantes en una persona. Respecto a las consideraciones técnicas, por ejemplo, una persona que necesita ser trasplantada y que está en Arica, ¿tiene la posibilidad de recibir un órgano de una persona que está en Antofagasta, el hospital de Antofagasta, ¿tiene la posibilidad de hacer estos trasplantes o tiene que ser trasladado a Santiago? Lamentablemente ese es un déficit que tenemos. No existe centros de trasplantes, por ejemplo, de Viña del Mar hacia el norte, no existen centros de trasplantes. Sería ideal tener centros de trasplante en el norte grande al menos e idealmente en el norte chico. Pero no existe eso y eso quiere decir que el paciente tiene que trasladarse a Santiago, lo que implica una complejidad logística un poco mayor. Hacia el sur tenemos el centro de trasplante que está más al sur, está en Valdivia, que hace trasplantes renales, que son los más frecuentes. Pero claramente es un déficit que tenemos que tratar de mejorar, de tener centros de trasplante, sobre todo en el norte, y lograr que los centros de trasplante que existen en Concepción estén funcionando, por ejemplo, que hacen trasplante hepático, estén funcionando bien y que permitan que la gente de la región se trasplante ahí.
¿Cuál es el llamado que se puede hacer a la gente que está ahora conectada al canal 24 horas para educarlos, para que sepan de esta realidad que es bastante compleja en materia de donante de órganos? Que no le tengan susto a la donación de órganos, que los médicos hacemos nuestro trabajo, que nosotros nos vamos a asegurar por todos los métodos que la persona que done cumpla todos los requisitos para ser donante, que claramente la donación es algo que salva vidas y que no solo salva vidas, produce una sensación de satisfacción en la familia que ha donado, de que está haciendo cosas como se debe, que son tremendamente importantes y que ayuda al duelo en la situación de un familiar que fallece. Ok, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Javier Domínguez, miembro de la Comisión de Trasplante del Colegio Médico. Que tenga una buena jornada y gracias por estar acá en nuestro canal 24 horas. Muchas gracias por el tiempo para exponer esto. Esté muy bien. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más informaciones.